La grabación, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas entonces. Última clase. Cerrando hoy día el proceso de este bimestre. Gracias por llegar, chiquillos y chiquillas, por su compromiso, por su constancia. Así que esperamos que sea una bonita clase también de cierre, y de cierre de este proceso, pero también de inicio de otras cosas, ¿no? Así que, bacán, ¿les parece si oramos en primer lugar? Sí. Oremos al Señor. Señor, gracias. Gracias, papá, por este día, donde ya estamos llegando al final de este curso. Gracias por tu fidelidad en todo este tiempo, por hablar a nuestras vidas acerca de conocernos un poco más y cómo eso también nos permite conocer tus planes con nosotros, tu diseño, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Gracias por todos los chiquillos y chiquillas que han estado en este curso. Bendecimos a los que llegaron hasta el final, que no pudieron hacerlo, Señor, también los bendecimos, y que tú estés con nosotros siempre y nos guíes en este camino para ir conociendo un poco más de tu corazón, Señor, a través de nuestras vidas, de la vida de otras personas también. Gracias por este día. Esta última clase, Señor, te la dedicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bacán. Bacán, pues, gente. Para hoy día habíamos quedado por ahí con algunas cosillas pendientes, ¿cierto? O algunas propuestas, desafíos, y obviamente le vamos a dar el espacio, pero generalmente a nosotros nos gusta mucho hacer una síntesis al final del bimestre, hacer una recapitulación breve para reforzar ideas, para ir haciendo preguntas, así que les agradecemos que abran sus micrófonos, ¿ya? Porque la idea es que vayamos interactuando, vayamos conversando sobre lo que fue este curso, ¿ya? Si estuviste o si no estuviste en alguna clase, puedes aportar, puedes preguntar, y esa es la idea de este momento. Claro, la idea es como refrescar algunos de los conceptos. Fue un curso bastante intenso en términos teóricos, pero la idea es que si quedaron con alguna duda o si se perdieron entre tanta cosa, ojalá hoy día puedan quedarse como con los elementos más centrales, ahí bien fresquitos en su mente, y también puedan ir como probando si es que entendieron algunas cosas como más generales. Y si no la entendieron antes, por último que hoy ya la puedan reforzar y se puedan ir como con ese piso, siempre entendiendo de que el afán de este curso siempre fue de carácter introductorio. Es todo un mundo enneagrama probablemente, o sea, la sugerencia es que al terminar este curso sea como casi inspirador y que ahora, después de esto, puedan ir a leer un libro, a leer ya como tener ciertas herramientas, cierta base, para que cuando ya lean un libro, se enfrenten a algún paper como más cabezón, ya vayan con esto familiarizados por lo menos con los conceptos más básicos y ya puedan como darse otra vuelta, porque probablemente salgan como con más preguntas acerca de sí mismos, y la sugerencia siempre es volver a leer, volver a escuchar podcasts, volver a ver videos y revisar material para que llegue el momento en el que ya les haga más sentido y ya vayan como vinculando con ustedes mismos, pues, como este camino de regreso a ustedes mismos. Recién este es el inicio, y ya yo creo que tienen suficiente material para ir haciendo algunas hipótesis respecto a cuáles son sus motivaciones más profundas. Probablemente, o sea, esperamos de que este curso lo haya inspirado como a pensarse un poco, a bajar un poco las revoluciones, dejar como de correr y caminar un poquito más lento, y desde ahí también observarse, mirarse en el espejo, ser brutalmente sincero con uno mismo, y ahí como ir descubriendo y armando como para dónde puede ir la cosa. Así que, ¿comenzamos? Comencemos. Damos la bienvenida a la Karen también, que venía llegando recién. Bienvenida, Karen. Qué bueno que pudiste llegar. Hola, hola. Ay. Así que vamos a ir haciendo la síntesis, y acuérdense, cualquier cosa vamos a ir preguntando, así que abran sus micrófonos nomás con toda confianza.
Vamos a ver, Aquí. por clases acá. Tenemos como, bueno, hoy vamos a revisar una síntesis y igual la idea es que nos quedemos como con esta idea, todo final es un nuevo comienzo, o sea, lo mismo que decíamos recién, ojalá el final de este curso marque un nuevo comienzo, una nueva exploración, nueva búsqueda, siempre profundizar más, siempre buscar nuevos desafíos. Recapitulando la primera clase, vimos una visión de ser humano en la sociedad actual y como conceptos generales, como para que tengan ahí a la mano lo que revisamos, no. Oh. Deja de moverte. La clase 1 vimos la visión del ser humano en la sociedad actual y estuvimos revisando a este filósofo que surcoreano, Byung-Chul Han. Y él nos hablaba de la sociedad del cansancio, no sé si se acuerdan bien de eso, que tenía que ver con este cambio de paradigma que él plantea, donde antes estaba esta visión de ser humano donde el ser humano tendía a ser esclavo de otro, pero él propone que en la sociedad actual somos esclavos de nosotros mismos, como que interiorizamos de que hay que ser exitoso, de que hay que triunfar, y, y todo eso nos lleva a mantenernos en un ritmo de trabajo donde decimos sí a todo, donde esta figura del emprendedor, del ganador, el winner, finalmente nos mantienen con ciertas enfermedades más clásicas de esta época que tienen que ver como con la depresión, con el estrés, con que si no eres capaz de adaptarte al ritmo, la sociedad te bota, te margina, y está toda esta sensación como de no sentirse satisfecho con uno mismo, y esta sociedad nos mantiene a un ritmo muy elevado y muy desconectados de nosotros mismos. Y en ese contexto mostrábamos la relevancia de poder detenernos un poco, mirarnos y resistir a esta sociedad del cansancio a través del autoconocimiento. Desde ahí nos agarramos de un versículo que era: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y conversábamos esa clase de que muchas veces, tal vez en la iglesia, se aborda bastante el tema de amar a Dios, y tenemos ciertas nociones de cómo amar al prójimo. La iglesia ofrece bastantes instancias para amar al prójimo, para hacer trabajo desde lo social, pero está un poco olvidada la parte de cómo amarnos a nosotros mismos. No tenemos muchas herramientas, y desde ahí el eneagrama surge como una herramienta dentro de muchas para conocernos más, para acercarnos a nosotros mismos y también para entrar en un proceso de aceptación, de compasión, de conocer de que Dios es quien nos crea a nosotros, que nos ama, que tiene un diseño para nosotros y que el pecado nos distancia de esa versión original que Dios creó. Pero podemos utilizar el eneagrama para ir acercándonos a esa versión. Desde ahí visualizábamos al ser humano y el ser como un jardín, ¿cierto? Y veíamos que el eneagrama podría visualizarse como una pala donde podemos trabajar este jardín. También lo vimos como un lente, como una forma de ver la realidad. Y aquí les dejamos algunas de las citas que fueron como las más centrales que trabajamos a lo largo del curso, para que también ustedes las puedan volver a releer, volver a dejarse como encantar por esas palabras, y que Dios hable también nuevamente a sus corazones, porque tienen que ver mucho con nuestra propia identidad. Veíamos Efesios 2:10 que exaltaba el tema de que somos poema de los labios de Dios. Y el tema de no conformarse también, que está en Romanos. Así que ahí les dejamos esas citas para que ojalá las puedan volver a revisar y volver a ser cautivados por ellas. Desde ella entramos de lleno al eneagrama.
al eneagrama como herramienta, ¿cierto? Ya profundizando durante algunas clases. Y ahí hay algunos conceptos recordatorios elementales desde la etimología, ¿cierto? El concepto del enea y el grama, ¿cierto? 9 líneas, que en el fondo describen este esqueleto de la psique humana, ¿ya? A partir de las realidades, como hemos dicho, que son neutras, y donde cada uno de nosotros interpreta de manera subjetiva esta realidad desde sus propios lentes, desde su propia perspectiva. También señalamos que desde cierto punto de vista vendríamos de nacimiento con este esqueleto psíquico y con estos eneatipos predominantes. También dijimos que todos tenemos de todos los números, ¿cierto? Pero generalmente hay un eneatipo que predomina y que tiende a marcarse un poco más que el resto. ¿Ya? ¿Qué más? Mientras vive en la ignorancia, sus pecados y fuertes tendencias al ego lo mantienen en la sombra, en un estado poco saludable, escondido tras una máscara, víctima de su realidad y egocentrismo. Teníamos también esa realidad, ¿cierto?, de el diseño de Dios, cómo nos crea desde virtudes, con un diseño original, pero en la realidad humana, en la condición humana, cómo ese diseño se va distorsionando y se va ocultando. Y al final vamos creando estas máscaras, falso yo. Este falso yo exactamente, que creemos que somos eso, pero en realidad no lo somos, y tenemos esa disyuntiva entre nuestra virtud y nuestros pecados, pecados capitales se pueden llamar, o pecados predominantes también, ¿ya? Mientras que, por otro lado, la sabiduría nos lleva a la libertad, el conocer más de nosotros mismos nos lleva a una aceptación, ¿cierto? A tener una mirada más compasiva, considerando los aspectos positivos y también las faltas, también los aspectos negativos que cada uno de nosotros tenemos. Y desde ahí nos hacemos cargo, pero desde una actitud proactiva, ya no desde la victimización, ¿cierto? Ni del... Pobre de mí, y que siempre me pasa lo mismo. Sino que desde una actitud proactiva. Esto soy yo, este o esta soy yo, y desde ahí me hago cargo. Ya tengo mis luces, tengo mis sombras, y sé que tengo que trabajar lo negativo, pero también reconozco lo positivo que tengo, y estoy en paz con esto. También desde ahí veíamos los estados de salud de cada número, ¿ya? Entonces, también todo eso desde una mirada que apunta hacia la empatía, a desarrollar la empatía, ponerse en el lugar, ¿cierto? Desde el hacerse cargo de uno mismo, que eso te permita ponerte en el lugar de otras personas, ir entendiendo un poquito más a otras personas. Y la semana pasada, por ejemplo, nos dimos cuenta de cuánto cuesta hacer ese ejercicio de empatía, de ponernos en el lugar del otro en situaciones súper cotidianas, súper sencillas. Cuesta un montón ponerse en el lugar del otro. Y también cuesta de repente reconocer cosas en uno mismo. Entonces, este camino no es tan simple, pero sí es bacán y vale la pena aventurarse, ¿cierto? Vale la pena adentrarse en él. Entonces ahí dejamos una tarea también. Abran sus micrófonos. Abran sus micrófonos nomás. Sí. La primera persona que vaya definiendo se va a ganar ahí las felicitaciones del resto, el honor también. Así que, por ejemplo, ¿quién podría definir eneatipo a estas alturas, ya que tuvimos el curso? Con tus propias palabras. Sus propias palabras. ¿Qué podrían decir? Que si alguien no conoce el eneagrama y le dice, oye, pero ¿qué es eso de un eneatipo? ¿Qué es? ¿Quién dijo yo? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. No sé, eneatipo podría ser entonces como lo... Oye, pucha, es que no, ya no sé cómo decirlo. Es que como eran... ¿Cuántos son, por el ejemplo? eneagrama son 9, serían como 9 tipos de personalidades, ¿o no? ¿Algo así, o no? Esqueletos
sí, de También personalidad. Exactamente. Uno nace con ellos, también podría aportar dentro de la teoría del enneagrama. Es como un sistema que organiza los tipos de personalidades, ¿no? No se escuchó mucho. ¿La Karen fue esa? Sí, es que tengo el micrófono del computador malo. Ah, ya. Es como un sistema que organiza las personalidades, ¿no? Bueno, eso como que me quedó. El enneagrama vendría a ser el sistema que organiza esa personalidad y el eneatipo es cada uno de esas suborganizaciones, digamos, como utilizando en el fondo tu misma definición. Pero bien, está como claro el concepto. Las alas. ¿Qué son las alas? Me ando pasado a alas. O un ala, como un combo a veces se dice también. En el contexto de En el enneagrama. contexto del enneagrama. ¿Qué se le denomina ala? A ver. Los que no han hablado, Gonza, Dani, Alfredo, Génesis. ¿Qué son las salas? ¿Son los números? ¿Los ¿Cuáles números números? se van organizando o no? ¿Cómo? Son los números donde se van organizando las personalidades, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, ¿eso se le llama ala o no? No. Cada número es un eneatipo. Ah, perdón, sí. Las Ignórame. Son las que más, las que predominan en uno, ¿no? O nada que ver. Las alas son los números que están a los lados de cada eneatipo. Exactamente. Sí, po. El número que predomina Por entonces eso sería digo. el eneatipo, el que predomina. Ah, ya, verdad. Y las alas serían los que están exactamente a cada lado del eneatipo predominante. Y que influyen con sus características también en el eneatipo predominante. Por ejemplo, si hay un eneatipo predominante 2, ¿cuáles serían las alas del 2? 1 y 3. No, bueno. Exacto. Un Claro. eneatipo 7, ¿cuáles son las alas del 7? 6 y 8. Así es, así de simple. Exacto. Y como decíamos en un ejemplo en una clase, las alas vendrían a aportar como estas gotitas, como si tenemos el vaso de agua, que es el eneatipo, las gotitas de limón sería como las alas, o como aportan características del eneatipo de los lados al eneatipo principal. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Siguiente concepto, integración-desintegración, podrían ser los dos juntos, porque en verdad la definición se puede dar con ambos juntos. ¿Se acuerdan que era cuando hablamos de integración y desintegración? Y yo antes de eso, ¿puedo hacer una pregunta? Pues Sí. claro, El tema de las salas no es como extensión de los números que están a los lados. son puede ver como una características que adapta el eneatipo principal de los que están a los lados. Hay algunos tipos de personalidad, como hablábamos alguna vez, una forma de entender los eneatipos es visualizarlos como colores. Entonces, si tú ves la gama de colores cuando uno está jugando con estas como barras como cromáticas, uno se da cuenta que donde vas haciendo clic puedes encontrar infinidad de verdes y tal vez un verde si se va acercando hacia el amarillo, sigue siendo verde, pero llega un límite en el que no te das cuenta como cuando comienza a ser amarillo, cuando deja de ser verde. Entonces, pasa algo similar con el eneagrama. El eneatipo principal es el que define en el fondo como tus motivaciones más profundas y es el que predomina. No quiere decir que no se visualicen características de los demás números en la persona. Va a haber algunos tipos de personas que pueden llegar a mostrar solo su eneatipo sin alas. O sea, no así como, no sé, un 8 sin alas, solo 8. Puede haber otro tipo de personalidades que pueden ser 8 con ala 9, exclusivamente ala 9, y no adquiere ningún tipo de características del 7. Puede haber otro tipo de 8, por ejemplo, que puede adquirir tanto características del 9 como del 7. Y
O también otro que sea exclusivamente 7, sin nada de a la 9. Entonces las posibilidades son muchas. y, y eso, como que en el fondo, más que una extensión, se adquieren ciertas características de cada uno, pero como siempre teniendo en cuenta de que hay uno que tiende a predominar más. Ya. Hmm. ¿Queda claro? Con integración y desintegración, ¿de qué hablamos en ese caso? ¿Quién se tira a la piscina con una definición de integración y Ay, desintegración? me da cosa equivocarme. Dale nomás. Ah, Son las flechas que me permiten integrar o desintegrar uno con otro, ¿no? bien, ahí diste en el Exactamente. clavo, Karen, súper, las Muy bien. flechas. Pero acuérdense de que las flechas tienen un sentido, ¿ya? Que son Cuando, como las cosas positivas, o sea, si un número integra con el otro son como las cosas positivas de uno, como las características de la persona, ¿no? exacto, Ya sea positivo o negativo. Claro, exacto. Integración tiene un sentido positivo, ¿ya? Claro. Desintegración tiene un sentido negativo. cuando el eneatipo se enfrenta a situaciones de estrés, como Ariel lo decía siempre, como que huye hacia las características negativas con el que desintegra. Para eso sirven las flechitas, ¿ya? Cuando tú te ubicas en un número y te fijas Justo se no tiene flecha. hacia dónde va la flecha, sale de ese número y hacia dónde va, eso quiere decir que desintegra hacia ese número, o sea, Que huye hacia. va hacia las características negativas y adquiere características negativas de ese otro número, ¿ya? Y la flecha de ese mismo número que tomas como punto de partida, la flecha que apunta hacia ese número, que llega hacia ese número, quiere decir que es la integración, que saca lo positivo de este número y adquiere, se alimenta de lo positivo de aquel número, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, en la imagen del grupo de WhatsApp, pueden encontrar No se ve nada. el icono del grupo, tiene justamente las flechitas de con dirección, con... Exactamente, ¿ya? Pero eso es. Por ejemplo, el 9. El 9 huye hacia el 6, eso quiere decir desintegra con el 6, saca lo negativo del 6. Va hacia las características más ansiosas. Claro, lo dubitativo, lo indeciso. En cambio, integra con el 3, ¿ya? La flechita desde el 3 llega hacia el 9, o sea, saca lo positivo del 9. O sea, saca lo positivo del 3, ¿ya? El 9 se alimenta de lo positivo del 3. ¿Ya? Y eso quiere decir, por ejemplo, que un 9 en integración se preocupa un poco más de sí mismo, invierte un poco más en sí, en su persona, se preocupa un poquito más de su imagen, en estar bien. Y eso le hace le hace muy, muy bien. ¿Ya? Eso, motivación, triadas. ¿Quién más viene? Viene Rubén. Bacán. Bienvenido Rubén también. Motivación. ¿Cómo se podría definir motivación en realidad? Es lo que me motiva. Como uno se identifica con el número, ¿no? Lo que uno, o sea, su fuente principal de por qué es ese número, ¿o no? Claro, o en el fondo las fuentes de sus acciones. De acciones, sí. ¿Cuáles son las razones que hay detrás de lo que yo hago, de lo que yo digo? Ya. Acuérdense que siempre hicimos ese contraste, no identifico a un número solo por lo que hace, por lo visible, sino que lo más importante son las motivaciones, que mueve a ese número o a esa persona a hacer lo que hace, a decir o a no decir, a callar, a tener la actitud, a reaccionar de cierta forma. Esa es la motivación, el motor que hay detrás de toda su vida en el fondo. ¿Ya? Y vimos que cada número en el fondo tiene su motivación principal. ¿Ya? Principal. Por ejemplo, así al ojo, ¿cuál es la motivación principal, por ejemplo, del 1? ¿Qué busca hacer el 1 siempre? Acuérdense que el 1 se llama el perfeccionista. Hacer las cosas correctas, ¿no? Hacer las cosas ¿Cómo? bien. Hacer las cosas bien, correctas. Hacer las cosas bien, mejorar el mundo, Mejorar el ¿cierto? mundo.
No equivocarse. No equivocarse exactamente. ¿ya? Tener el control también. Exacto, y que ojalá, asociado a eso, que los demás hagan lo que él hace, ¿ya? Que los demás se muevan a su ritmo y que puedan ir haciendo las cosas que él o ella hace. La motivación, por ejemplo, de un 2, ¿cuál es? ¿El 2 es el servicial o no? Servicial, y ahí el nombre ya puede decir algo. ¿Cuál es su motivación? Dar. Sentirse amado, Sentirse amado a través de su necesitado, ayuda. que lo necesiten. Sentir que lo necesitan. Y así, pues, ya podemos ir etc, revisando etc. todas las motivaciones. Otra clase vimos también un concepto importante, las tríadas. ¿Qué son las tríadas? ¿Mm? ¿De qué se tratan las tríadas? Pueden ¿A ser qué como le los suena 3 números, tríada? son los números que caracteriza, o sea, como, ay, no sé cómo decirlo. Pero La forma de son agrupar. son 3 números como para poder englobar como a esos números, no sé. Sí, Me rindo. las triadas como que O encierran sea, son tres como tres números grupos, dentro. ¿no? Sí, en tres grupos. Tres Claro, grupos, la ira, el tres sentimiento y el eneatipos. temor. Bien, ahí, Gonce, muy bien. Gonce, Rubén. Excelente. Excelente. Es una forma en el fondo de como agrupar Eso. los eneatipos de acuerdo a el centro de inteligencia. ¿Se acuerdan que hablamos del centro de inteligencia? En el fondo es con qué se conectan más rápido. Hay ciertos números que se conectan más rápido con los pensamientos. Antes, frente a cualquier situación, piensan primero. Otros eneatipos sienten y otros se van al choque, como los de los más viscerales o de la ira. Ahí está esa es una de las maneras de Estudiar, organizar o de organizar, agrupar. subclasificar. Exacto, de subclasificar o agrupar los números a través de los centros de inteligencia. Los más viscerales, ¿ya? 8, 9 y 1. Los Ahora más nos vamos a ver. emocionales, ¿cierto? Sí. Ahí está. La tríada visceral de la ira, 8, 9, 1. Esa la vimos en la clase 3. Luego vimos la tríada de los sentimientos, ¿ya? 2, 3 y 4. Y la tríada de los pensamientos, la tríada de la cabeza, 5, 6 y 7. Claro, y en los que se conectan primero con la ira, que son 8, 9, 1, la forma de conectarse con la ira del 8 es que externaliza, chumpa fuera la ira. Mientras que el 9 tiende a olvidar, o sea, siente la ira, pero la olvida. Y el 1 la internaliza, con autoexigencia, y eso ya después se refleja en exigencia hacia los demás. En el caso de la tríada de los sentimientos o del corazón, como decíamos, el 2 tiende a estar enfocado en los otros, el 3 está el tema de que les cuesta un poco reconocer los sentimientos, y en el 4 están netamente enfocados en sí mismos. De todos es el que más está conectado con el sentimiento. Y la tríada de los pensamientos o de la cabeza están muy conectados estos 3 números con el temor. El 5 lo externaliza, el 6 lo internaliza y el 7 lo olvida. Ahí un poco similar al 9, pero el 9 está más vinculado con la ira, mientras que el 7 está vinculado con el tema del temor. Luego tuvimos la clase 6, donde hablamos cómo construir o cómo destruir relación con cada tipo. Y ahí hay una síntesis de los 9 eneatipos, de cómo construir relación con cada uno de ellos. Así que ahí para que como que lo tengan a mano, si tienen el PDF de pronto a mano, como que pueden recordar de qué manera pueden construir relación con cada uno de los números. No sé si lo vamos a leer. No, eso ya se lo saben de memoria cada uno. Está aprendido ahí, está internalizado. Pero siempre va a quedar ahí como respaldo. Una ayuda a memoria. Una ayuda, sí. ¿Ya? Bueno, en estas clases de las tríadas, ahí fue donde realmente profundizamos un poco en cada número. ¿Ya? Y algo tan elemental como recordar, por ejemplo, los nombres de cada número, podríamos hacerlo, por ejemplo, ¿cómo se le llama al 8? El número 8 o el
Uy, no me acuerdo. El enojón. No me acuerdo. El ¿Retador? retador, muy bien. Ya el 8 Reformador. se va al choque, recuerden. El 9, Pacificador. 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 El 1, Perfeccionista. bien. Tengo la lista a mano. Bien, Gonza. Perfecto. Perfeccionista. Con la camiseta. El 2, Servicial. 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 claro, bien. El 3, Triunfador. triunfador, winner. 4, Romántico. Romántico. romántico, o también se le denomina individualista, ¿ya? Como decía la Cele, y como dice acá también, los sentimientos, pero un enfoque en sí mismo. El 5, Investigador. investigador. El 6, Leal. leal. Y 7, Bueno, para el deseo. No me acuerdo. bueno, vale, exactamente. Tú. Siesta. Entusiasta. El Juanjo, dice. Tú. 7 es más prendido. Tu Es que no mesido. tengo la lista, pues no hago Número trampa. 7, Juanjo. Así, cambiar el nombre. Juanjo. Ya, bien. No olvidar esos números. Recuerden que incluso el nombre, de repente pensar en un número por sí solo no te dice mucho, pero asociar el número al nombre, ahí te puede hablar un poco de la motivación y te puede recordar algunas cosas elementales de ese número. Pero sin caer en el prejuicio. Sin caer en prejuicio, evidentemente. No es lo mismo decir 2, así a secas, que decir 2 o servicial. Ya, el servicial asociado a la ayuda, ¿cierto? Al que es necesitado, y así, con cada número. ¿Ya? Así que eso también de construir y destruir relación, como es un poquito extenso, y lo vimos también en la clase 6, queda ahí como recordatorio para que lo tengan a mano siempre. ¿Ya? Aquí también, hablando de recordatorios, algunas citas que nos parecen muy, muy buenas del texto del libro El Camino de Regreso a Ti. Por ejemplo, el eneagrama es solo una herramienta para ayudarte a profundizar en tu amor por Dios y por los demás. Existen muchas otras. ¿Ya? No es la única, no es tal vez la mejor de todas, ¿ya? Es una herramienta más, pero también existen muchas otras. Lo importante es que cuanto más crezcas en autoconocimiento, más consciente serás de tu necesidad de la gracia de Dios. De las gracias. De la gracia de Dios. Además, tendrás más compasión por ti y por otras personas. O sea, ese es el sentido, no lo olvidemos nunca, que conocernos más, en el fondo debería idealmente llevarnos a ese sentimiento de, chuta, me siento más necesitado todavía de la gracia de Dios, de que Él me ame sin merecerlo, porque reconozco lo malo o todo lo negativo que hay en mí. Y también, obviamente, lo positivo. Pero que Dios me ame, aún con todas mis faltas, aún con todas mis falencias, eso es gracia, simplemente. Y el reconocer eso en ti, en el fondo le da más lugar todavía y le da más énfasis a la gracia de Dios. Entonces, ese es nuestro objetivo y nos alineamos mucho con estas ideas que transmite este libro. Claro, una tercera idea es, el eneagrama no te mete en una caja, más bien te enseña la caja en la que ya estás y cómo salir de ella. Es súper común cuando uno recién comienza a conocer el eneagrama, a veces se levantan estas como barreras de decir, no me gusta el eneagrama porque me encasilla y me encierra. Y finalmente, esta es una frase súper interesante porque te da herramientas para salir de la caja en la que ya te encuentras. O sea, muchas veces las máscaras que nos vamos poniendo a lo largo de la vida, y todo esto como más vinculado al pecado, a la ignorancia, que decíamos al inicio, al como no hacerse cargo de uno mismo, a uno lo mantiene en cierta comodidad. Entonces, cuando viene y te enfrentas por primera vez a este espejo que es el eneagrama, y a veces como molesto, es como,
no, esto es mentira, o uno trata como de escapar un poco de esto que te confronta finalmente. Es Porque incómodo. a veces, claro, es muy incómodo reconocer, sobre todo esta parte como las sombras, a veces nos enojan, a veces nos avergüenzan, nos dan temor, son muchas las sensaciones que puede generar el enfrentarse como con uno mismo finalmente. Entonces, esta es una frase que nos ayuda como a comprender que ya es hacer evidente la caja en la que estamos, que puede ser nuestro eneatipo, en una fase como más oscura. Pero la sabiduría que entrega y como herramientas, como mapa para ir caminando hacia la sabiduría, hacia la luz, a cómo encontrar libertad, a cómo encontrar virtud, a cómo buscar una mejor versión de ti mismo, cómo aceptarte, cómo ir hacia esa parte más original y desatar virtud en ti mismo y en ti misma. Eso es la forma de salir de la caja. Así que es importante tener en cuenta y entender el eneagrama desde esa perspectiva. Así es. Además, consejos al momento de usar el eneagrama, ya empezar a aplicarlo, las personas son más que su eneatipo, ¿ya? No es que yo sea solo un número, ya, y que ahí esté la caja del closet. Ridículo. Somos mucho más que nuestro eneatipo, ya ahí tampoco está nuestra identidad plenamente. El encontrar el propio eneatipo predominante es solo el inicio del viaje de regreso a uno mismo. Ya que bacán cuando uno logra identificarse o logra encontrar tu propio eneatipo, pero no es el fin, ya, sino que es el inicio, hay que empezar a trabajar desde ahí, el punto de partida. Te dicen como también es como el mapa. Si tú buscas en Google Maps, no sé, cómo llegar a la, ¿cómo se llama la plaza del centro? Una plaza, no sé, X. No es lo mismo verlo en el mapa que ir a este lugar y experimentar la plaza y vivirla, olerla, ver sus colores, ver la gente, ver lo que hay alrededor, es muy distinto. Entonces también el eneatipo se vivencia en primera persona. No te sirve de nada simplemente leer ciertas características que puedan estar en un libro. Eso puede ser simplemente el mapa, los primeros pasos para reconocer ciertas características. Pero la persona es mucho más que eso, porque también carga con historias, con cultura, con costumbres familiares, con penas, con alegrías, con experiencias, y todo eso también le da como una particularidad especial. Por eso siempre el eneatipo es el punto de partida, no el fin. Y desde ahí, nuevamente insistir, lo más importante es identificar las motivaciones detrás de las conductas. La conducta es lo evidente, pero lo importante detrás de esa conducta es la motivación. Recordemos que podemos estar poder ser personas distintas, realizando la misma acción, pero con motivaciones totalmente distintas. ¿Ya? Y eso marca las diferencias entre los números, entre las formas de relacionarnos también. Y además, conocer y amar bien a otros y a nosotros mismos es el trabajo más difícil, pero más significativo que podemos hacer. ¿Ya? Ahí también una canción. Una cita, ¿cierto? Muy cierto, ¿ya? Un trabajo súper, súper difícil. No se termina en 8 clases, no se termina en 2 meses, sino que es un trabajo de la vida, algo diario. Así que, no olvidar. Siguiente. Bueno, fuimos enfáticos y lo volvemos, que no se nos olvide desde aquí, que somos poema de Dios y que Él nos creó y nos ama profundamente. Siempre es bueno recordarlo, tener en claro esta frase y vivirla. Ojalá, como recién decía, en primera persona, como recordar que Él nos creó y que somos su obra maestra, también hay otra versión que dice. Y desde ahí somos profundamente complejos, profundamente amados,
profundamente, pensar en el ser humano desde los elementos biológicos, psicológicos, sociales, construimos relaciones. Es algo que, no sé, a mí me hace así. Y entender que en toda esa grandeza y a la vez sencillez y también ver también lo vulnerables que somos, lo vulnerable que es la vida, que a veces nos aferramos tanto a ella, y a veces tal vez no somos tan conscientes de que puede ser nuestro último minuto, nuestro último día, no tenemos idea, y en toda esa complejidad, saber que Dios nos ama y que está siempre ahí, que dio su vida por nosotros, que resucitó, que cada día está buscando de nosotros, es algo que por favor no debemos olvidar. Y en el camino vamos perdiendo de pronto esa identidad de poema. Se nos olvida que somos creación perfecta. En muchos momentos de nuestra vida es muy fácil de pronto no estar tan consciente de esa realidad. Y la gran motivación de hacer este curso es darle esta herramienta que por lo menos a nosotros nos fue súper útil, como acercarnos a ella y conocerla un poco más, para ir y tomarlo como este mapa para ir a la raíz de nuestras heridas y preguntarnos un poco acerca de cuáles son nuestras motivaciones, qué guía nuestras acciones, qué guía nuestra vida, qué guía nuestras decisiones, y recordar quiénes somos, quién dice Dios que somos para Él, y mantener vivo este mensaje de libertad. Creo que uno de los conceptos bonitos que tiene el eneagrama, no sabemos, si bien el origen dicen que tiene que ver con monjes cristianos, es bonito pensar en que la base conceptual que hay detrás es que ojalá podamos encontrar libertad, podamos encontrar encontrarnos con ese diseño original y aceptar también esas partes que no gustan tanto y trabajarlas y saber que con esas sombras y con esas luces Dios nos ama en nuestra totalidad. Y en el conocimiento de Dios y en su diseño original respecto a nosotros, volver a ese diseño original y vivirlo, porque en el fondo podemos recordar de que así como Dios nos creó a nosotros, también creó obras perfectas para que andemos en ellas. Y ver y utilizar esta herramienta como para ir de vuelta a esas obras perfectas que fueron creadas por Dios para nosotros. Que no se nos olvide, ¿ya? Las principales ideas que queremos dejar en ustedes, pues, chiquillos y chiquillas. Una semilla. Y ahora ya vamos a conversar más todavía. Y aquí, más allá de respuestas correctas e incorrectas, también juguemos un poquito lo que decíamos la semana pasada. Y quedó un ejercicio por ahí, vamos a dividirlo en dos partes. ¿Cuál crees tú que es el eneatipo de Jesús, en primer lugar? Queremos Luego, oírlos. ¿cuál o cuáles tipos crees que se relacionan más contigo? ¿Ya? Vamos primero a Jesús. ¿Se acuerdan que salió la pregunta en una de las clases? Y dijimos, en la última clase vamos a hablar de eso. ¿Qué eneatipo habrá sido Jesús? Desde ya les advertimos que no tenemos una respuesta que, no sé, sea comprobada científicamente. Todo está asociado como a nuestra opinión. Esto es solo opinión, discusión. Los oímos. ¿Quién dijo yo? ¿Qué creen ustedes? Piensen, o sea, pensando en lo que sabemos de Jesús, ¿cierto? A partir de los evangelios, a partir de lo que se dice en la Biblia de Jesús, y si lo quisiéramos llevar a esto también dentro de la humanidad de Jesús. ¿Qué han pensado? ¿Qué postulan? ¿Qué creen? ¿Servicial podría ser igual o no?
Ya, y alguien se la jugó, muy bien, amigos, excelente. Bien, esa es la actitud. Incorrecto, pero bien. No. ¿Podría ser uno? Ya. De hecho, hay un 1 y 2. Si lo llevamos a la Biblia y si tratamos o sea, no es en realidad que tengamos que dar alguna cita, pero sí lo podemos relacionar con algunos pasajes que recordemos. ¿Con qué aspectos? ¿Con qué partes de la historia? El mismo Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. ¿Quién diría esa frase? ¿Qué eneatipo diría esa frase? Un 2. Un 2. Bien. Perfectamente un 2. Pero la Dani dice también un 1. ¿Qué ves tú, Dani, de 1 en Jesús? Juégatela, Dani. Ay, no sé. Lo dije quizás por su... Reformador, puede ser. ¿Cómo? Dejes, únete a la discusión, Alfredo, por favor. No nos juzgues. No nos juzgues y únete. Sí, yo quiero escuchar a Alfredo. Espérate, tú estábamos en el 1, reformador. Son los que encabezan de pronto como estas formas como correctas de hacer las cosas, muy perfeccionistas, con un alto sentido de la moral. Por ejemplo, él desafiaba a los maestros de la ley, entonces tiene que haber tenido un sentido moral bien elevado para llegar a desafiar a los que se supone eran los expertos en la ley. Además que siguió las reglas del padre paso a paso. Exacto. No vine a destruir la ley, vine a cumplirla, dijo además. ¿Sí? Entonces desde ahí también, claro, puede hacer mucho sentido el eneatipo 1 de la perfección, del reformador, ¿cierto? En el fondo, de cambiar y hacer mejor el mundo. ¿Qué más? ¿Quién más se la juega con otro número? Yo no me la juego con un número, pero como que me pasa que trato de ver como las motivaciones detrás de las acciones. Como que hay ciertas acciones de Jesús que se pueden catalogar como un eneatipo, pero como para generalizarlo como un número, no siento que, no sé, no encontraría, pero estoy pensando como motivaciones, como, ¿qué lo motivaría? Eso que decía el Gonzalo o alguien, no sé quién lo dijo, de que él vino por el Padre, vino a obedecer y yo a servir. Entonces, como de ver eso, ver atrás, porque también, o sea, también sentía miedo en algún momento, también le pedía a Dios así como, o sea, no quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Pasa a mí esta copa, ¿cierto? Así es. Súper. Sí, pero no sé, no me cuesta pensar en el número. ¿Algún momento emocional, si lo vemos así como por triadas? ¿Jesús tuvo algún momento emocional? ¿Jesús lloró? Sí. Sí, lloró. Claro. Lloró, se emocionó, ¿cierto? Tuvo mucha lágrimas de compasión. sangre. Exacto. Sí. Pero él, si vemos triada, él estaría en la triada de ¿qué? ¿De la cabeza? Como más de... No lo sé. Desde ahí es la pregunta, por eso yo creo que como es Dios, nomás. como es Dios, tiene todos los números. No sé. Puedes desarrollar Yo siento que Jesús es un 9 conciliador, pacificador, con ala 1 gran parte de su ministerio, pero le salía así como por debajo del ala 8, al minuto de ser como mucho más retador, profanando la casa del Padre. claro, y integraba heavy con el 3. O sea, finalmente su reino, su mensaje trajo toda la parada del 3, ¿cachai? Como que integra muy bien con el 3. ¿Hay algún número que ustedes no ven en Jesús?
¿Y ustedes los descartarían? Triunfador podría ser, ¿o no? 3. Yo esa parte la veo como cuando va entrando y todos cantan Hosanna con las palmeritas. Muy en su estilo, no ha entrado en un elefante, sino que montado en un burro, pero triunfador. Al fin y al cabo. De hecho, ¿El mi 7? Biblia dice, la Reina Valera dice la entrada. El 7, es como que el 7 no se ve mucho. No. El 7 yo lo veo cuando va en camino a Maús. Cuando Tirando le... todo para la talla. ¿Quién? ¿Quién se murió? ¿Pero por qué es tan triste? ¿Qué onda, cabrón? ¿Por qué? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Quién se murió? ¿Por qué esas caras? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. No cacháis nada. Tú eres Es el como- único que no cacha nada. Es como humor super darks. No. Yo creo que ahí ocupa lo irónico del ¿cómo es que se 5. murió? ¿Pero cómo? No, hermano, cuéntenme, ¿quién se murió? No, en serio. Algo así tenía que haber sido ese episodio. Pero... ¿qué más? ¿Ven algo de 6 en Jesús? Ahí la Génesis mencionó cuando estaba como, ojalá pasa de mí esta copa, estaba igual como demostrando tal vez un poco de ansiedad frente a lo terrible que venía asociado a cargar con el pecado de la humanidad. Claro. De 5, ¿Ven el 5 en algún momento de la... 5, recordemos, investigador, el que sabe. ¿Podría ser cuando era niño? Cuando quería leer o saber. ¿Sí? Le enseñaba a los maestros de la ley. Iba al templo ahí. Iba al templo terriblemente ñoño. Era un pro de las escrituras. O Brígido. sea, un niño superdotado. Muy 5 también. También se apartaba, se iba al desierto por... Lo vemos en los días de ayuno, ¿cierto? Tal vez estando con multitudes, pero prefiriendo estar con un grupito más pequeño. Primer milagro, me acordé de otra parte del 7 cuando transformó El 7, el vino. estando en fiestas, compartiendo con los que nadie quería, yendo a cenas, yendo a banquetes, pasándolo bien, po. Entonces también hay cosas de 7. ¿Es verdad lo que dice la Dani entonces? Pues los tiene todos. Puede ser, lo que nosotros hemos pensado, o las conclusiones así como muy hipotéticas y tal vez algo herejes, no queremos ser herejes en realidad, pero Puede que estemos equivocados. puede que estemos muy, muy equivocados. Simplemente nos gusta hacer estas relaciones, y siempre desde una mirada cristocéntrica. Nosotros creemos que Jesús en el fondo es la perfección, es Dios mismo, obviamente, y desde ahí es La virtud. es la virtud. Entonces, en todas sus, Es la vida, es en la todas luz. sus manifestaciones y en su humanidad, Jesús demostró totalmente virtudes por montones. Todas las virtudes que podríamos encontrar en distintos seres humanos, las encontramos en Jesús. ¿Ya? Claro. Desde un 9 pacificador, ¿cierto? Un mediador por excelencia, un 1 perfeccionista que quiere lo mejor para el mundo y que reformó y revolucionó al mundo, un 2 que vino a servir, a dar su vida por los demás, ¿ya? Un 3, un rey, ¿cierto? Triunfador, en lo más alto del éxito, podríamos decir, sabiéndose a sí mismo como eso, como un rey, como un Dios, como Dios mismo. ¿Ya? Un 4, no mencionamos mucho el 4, pero ¿qué pudo haber tenido de 4 Jesús? ¿O qué virtud muestra del 4? Silencio. Ojalá que ese silencio sea de que estamos pensando, ¿ya? Recordemos que el 4, cuando está en su virtud, tiene un equilibrio, ¿ya? Y puede saber con humildad que es importante, ¿ya? Entonces Jesús, sabiéndose Dios mismo, tuvo esa humildad de considerarse un ser humano también, ¿ya? Y además de toda la creatividad, ¿cierto?, de un 4, la profundidad de un 4 en las relaciones.
intento imaginar como Jesús en vivo y en directo, cómo se debe haber casi como palpado en la piel cuando estaba dando el sermón del monte. O sea, de leerlo, a mí se me ponen los pelos de punta y como imaginármelo interpretando el sermón del monte, lo inspirador que tiene que haber sido, al punto de que multitudes también iban tras él. Algo tiene que haber tenido como en su sola presencia, en su forma de hablar, en lo que él decía, como el mismo camino de Maús. ¿Qué habrán hablado para que los caminantes dijeran después cómo ardía nuestro interior cuando él estaba hablando de las Escrituras? Entonces, probablemente en el contenido como similar al 5, mucho conocimiento que probablemente tenía, la forma de transmitirlo para que ardiera su corazón mientras hablaba tiene que haber sido súper, súper, súper intensa. La sola presencia misma y la forma de transmitir las palabras, la entonación, su forma de decirlo tiene que haber sido, no sé, escalofriante. Qué ganas de haber estado en ese momento escuchando como la forma de transmitir su mensaje, que al final era como, como de haberlo estar ahí en vivo y en directo transmitiendo su plan eterno. O sea, él estuvo desde el principio, crea al ser humano y viene a vivir en el cuerpo humano y transmitir todo ese plan siendo 100% hombre y 100% Dios. Este episodio también, cuando está en la sinagoga, ¿cierto? Y le dan a leer las Escrituras y comienza a leer a Isaías. O sea, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, imagínenselo, leyendo ese pasaje, a Jesús leyendo ese pasaje en ese momento. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Luego cerró el libro, se lo devolvió al encargado y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Y después les dice, esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. ¡Qué brillo! No, eso ya es... Ese momento para mí es como... Épico. Y tal vez, no sé, pues si lo llevamos nuevamente a una actitud de... Eso podría ser muy 3, así como desde el winner, desde el ganador, desde la persona que sabe quién es. Así como solo le faltaron los lentes. Esta escritura se cumple hoy día, delante de ustedes. Claro, y muy enfocado también en el trabajo. Por ejemplo, él vino con una misión clara y comenzó su ministerio y le dio hasta el fin. También como si hubiese estado como poco convencido de lo que estaba haciendo, tal vez hubiese dado lugar a esta parte que le decía como, por favor, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces su voluntad estaba netamente sujeta a también esa misión que vino a cumplir, que también es muy típico de los 3. Exactamente. Y claro, pues desde ahí es lo que por lo menos nosotros vemos, pues, hablándolo desde las virtudes de cada número, la disciplina de un 9, la acción, ¿cierto? Obviamente lo pacificador, la serenidad de un 1, la humildad de un 2. La plenitud de cada cosa de la que está diciendo. Exactamente, la autenticidad de un 3, la ecuanimidad de un 4, la generosidad de un 5, la valentía de un 6, la sobriedad de un 7 y la inocencia también de un 8. Claro, y tomándose, claro, de versículos bíblicos como la mejor versión de cada número está en él, porque él es la vida, él es luz, la misma Biblia lo declara, él
También dice la Biblia que cargó con todos los pecados de la humanidad. Como que desde ahí, siguiendo como con la idea, probablemente en su humanidad también tuvo que cargar con la peor parte de cada número, para poder también traer salvación, traer libertad a todos y mostrarnos a todos de que hay esperanza. Porque él cargó con toda la parte de las sombras también de cada eneatipo, como esa es nuestra herejía de hoy. Tan, tan. Claro, eso son conclusiones de repente que hemos sacado con la Cele, pero podemos estar tal vez muy equivocados, tal vez puede que no tenga mucho lugar hacer esta comparación, pero haciendo la relación con el curso, ¿cierto? Y también tratando de darle un sentido, de verdad que nos gusta mucho pensarlo así, desde esta mirada como poniendo a Jesús en el centro de todo esto, de todas estas virtudes, y teniendo la plenitud de cada una de las virtudes como... Cargó con toda la oscuridad de cada uno, Exacto. de cada uno también. Espectacular. No, notable, y eso también nunca queremos perder de vista, que Jesús siempre esté al centro y que sea la guía de todas las cosas que planteamos. Así que, no sé, ahí les dejamos ese pensamiento, obviamente puede dar para seguir discutiéndolo más, para seguir profundizándolo más, viendo ejemplos. Yo creo que por ahí más de alguna conversación, alguna oncecita que podamos tener juntos, lo podemos seguir conversando. Y para ir cerrando, gente querida, aquí también pues llega el momento de confesarnos, ¿ya? Y de quitarnos nuestras máscaras y ver si tenemos algún acercamiento después de estos 2 meses y un poco más de clase, si es que a esta altura tienen algún o algunos números que los identifiquen. Que los hagan dudar. Que los hagan dudar, tal vez estoy entre este y este, a veces con este, a veces con este otro número, ¿ya? Por ejemplo, vamos de una. Gonza, después de este curso, ¿te sientes identificado? Tú algo nos decías la semana pasada, pero hoy día, por ejemplo, ¿te identifica algún eneatipo en particular o algunos? O alguna triada. ¿Cómo reaccionas primero frente a las cosas? ¿Con la cabeza, con la guata, con los sentimientos, con el corazón? No sé, por lo general cuando pasan situaciones, siempre trato de razonar primero, ¿cachai? Siempre trato de pensar, en vez de reaccionar, porque de partida yo sé que reaccionar puede llevar a otro tipo de momento, otro tipo de situación, ¿cachai? Puede llegar a algún conflicto o alguna cosa así, pero por lo que he visto hasta el momento, sé que me siento súper identificado con el 1. Porque dentro de lo que he leído del 1 y de las reacciones que puede tener, es como que si fuese, o sea, es como que yo tuve esas reacciones, ¿sabes? Me identifico caleta con ese, pero no el 1 súper estructurado, sino que el 1 como con integración al 7, un poquito más relajado, ¿cachai? Ahí está el vínculo que tiene con la triada de la cabeza, el 1. ¿Cachai? Con eso me siento más identificado. Interesante. Y eso es bueno, ir como haciendo esas conexiones, ¿cachai? Ya tener la información, pero ser capaz de ir conectando cosas contigo mismo. ¿Logras ver de pronto las alas? 2, 9, ¿ves algo de alguna de ellas? Sí, también las veo. También veo las alas, por ejemplo, del 9, y la otra ala, ¿cuál era? Del 2, del inicial también lo veo. Sobre todo con integración hacia el 4, o sea, como melancolía. Sí, es que eso yo lo veo con ese tipo de reacciones de repente he tenido, ¿cachai? Y estos últimos días me he dado cuenta que como
como que no han dado bien y he tenido ese tipo de reacciones ahora, entonces como chistoso Como que verse tomo calza reflejado. pollo. Sí, Es como, sí, es chistoso verse reflejado que tenéis todo escrito y es como que son tus reacciones esas, pues. claro, ¿Cachai? Heavy. Igual, sí, sí, es es bacán como ese momento que, cuando vas encontrando cosas de ti. Mm. Es como si te estuvieran describiendo a ti en algunas situaciones. claro, da como una especie de escalofrío en todo caso, porque, Uno se siente pero por lo menos tenía una desnudo. guía ¿cachai? A cómo resolver eso. ¿Cachai? Buenísimo, buenísimo, Gonza. Pero te ha servido entonces para avanzar un poco en eso, en Sí, conocerte un po, poquito más desde ahí. sí, 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 sí. Excelente. De hecho yo pensé que era más 5 porque igual soy como un poquito así medio meticuloso con las cosas, pero me he dado cuenta que más 1 que 5. ¿Cachai? Claro, puede que eso sea en este momento, puede que en algún momento eh, haya Cambio, más información o más cosas claro. que te hagan ir tal vez confirmando esta idea o de repente ir mirando hacia otros lados. O desconfirmando, a veces uno dice, no, ya uno está seguro que es un número, y la sugerencia siempre es como, vuelvan a revisar los contenidos, léanse un buen libro ahora, ya tienen las herramientas para, y a veces puede que en el camino les pase como que, "Oh, no, no era nada eso". Claro, Ah, claro, porque a lo mejor lo que tenemos nosotros acá es algo global, pues, ¿cachai? Y si me pongo a leer un libro bien en específico, capaz que sea otra cosa. ¿Cachai? exactamente. Si esto que vimos acá fue una pincelada, así que lo bueno es que Así ya que tenemos un punto de partida. ¿Ya? eso, pues, no, bacán, Así que filete, Gonza, filete, filete. Te damos bacán. gracias también por mantenerte en todo el curso y ser súper constante, así que bacán, bacán, No, bacán. no, gracias a ustedes también, pues, de que dan este tipo de clases, se dan el tiempo, ¿cachai? Porque nosotros sabemos que ustedes trabajan, están metidos en la iglesia, ¿cachai? Y más encima que se dediquen a hacer este tipo de clase y de prepararla. Yo sé que preparar una clase, pero te quita caleta de tiempo, entonces que tengan la preocupación de hacer eso, se agradece harto, de verdad. Vale, compañero, muchas, muchas gracias. Vamos a omitir el comentario de Camilo. Gracias también a mí por mi ¿Qué dijo? Camilo se da las gracias a sí mismo por su constancia. Muy bien, Camilo. Qué bueno que tenga esa percepción de Sí mismo. sí mismo. Un poco distorsionada, pero bien, positiva al fin y al cabo. Camilo, en tu caso, ¿hay alguna, ya que estabas ahí opinando, ¿hay algún acercamiento? Sí, Esa era eh, frase 3. Sí, sí, 9. Sí, 9. Esa siento broma acaba que de ser. sí, siento que es que más encima leyendo todo, o sea, en el momento cuando se empezó a hablar del 9 el pacificador, leía y decía, oh, yo, hasta las motivaciones sentía que era como muy yo, y soy como 9 con a la 8. Con a la 1 no creo tanto, no soy más a la 8. Ya. Mira, interesante. Ahí siempre pon ojo también a las alas, ¿cierto? Pero también a la desintegración y a la integración. Obsérvate en tus momentos de mayor estrés, cómo reaccionas, qué haces. Los 9 tienden a, cuando están frente a mucho estrés, se van hacia la parte más insegura del 6. Se vuelven súper inseguros, súper ansiosos, y si hago esto, y si pasa esto otro, como todo va a pasar lo peor. Ese es como para allá se van los 9 cuando están como muy ansiosos. Claro. De lo Y que hemos es, podido compartir con el Camilo, igual me hace harto sentido. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en la obra en el musical, y también pues, al inicio era así como, no me va a salir, no, se me va a olvidar. Y después también cuando ya estaba más seguro, más integrado el Camilo, ahí se iba como para el 3 y mucho más y brillaba. Hasta que se creyó un poco más el cuento. Y lo vimos en un proceso de desintegración al inicio y tal vez de integración al final. Pero
puede que haga sentido. Piensen también en experiencias donde hagan ese clic con la información que ya tienen. Así que puede ser interesante desde ahí. Pues bien, Camilo, súper. Buena. Súper. La Dani. Danitza Díaz. Ay, ya, perdón. Estoy entre dos, la verdad. Ya. Pero siento que me siento más identificada con el 6 y no tanto, pero sí tengo mucho del 2, Ujú. de esos dos. Pero con el 6 siento que podría ser con el ala 5. Ya. Sí. Y con el 2, ahí sí que no sé. Porque del 3 no tengo nada. O quizás Claro. sí, pero no me siento identificada. Pero sí me siento muy identificada con el número 6, eneatipo 6 diría. Ujú. Porque soy como que un poco insegura y necesito como que afirmación para hacer las cosas. Y siempre cuando llego a un lugar, no sé, la iglesia o a cualquier lado, como que me dicen que debo confiar como que siempre me dan este consejo de que debo confiar más en mí. Ya. Entonces, el loco como siempre me lo repiten. Mm. Y sí, por eso me siento identificada con el 6. Sí. Mira. Y siempre ando pensando, o sea, de hecho, cuando lo leía también, decía, no, esta sí soy yo, porque, por ejemplo, cuando todo va bien en mi vida, es típico de que pienso, ay, está todo bien, o sea, va todo tan bien que obviamente algo malo va a pasar en algún momento. De verdad, siempre lo pienso, o sea, cuando va todo bien. Entonces, con esas cosas también me hacen sentir más identificada este número. Mm. Sí. Qué buena que tengas también un acercamiento, ¿cachai? Y que te vaya Ajá. haciendo sentido. Siempre traten de ir haciendo esos cruces con las alas, ya si es que se manifiestan o no, la integración y desintegración. Cuando están estresados, qué cosas Sí. ven, de pronto el estrés les ayuda a ver más la desintegración que el eneatipo mismo, o Ajá. también sirve partir como de lo general, como lo de las triadas, como cuando recién te enfrentas a cualquier tipo de situación, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo sientes, lo piensas, lo analizas o reaccionas y después como que actuaste y después dijiste, oh, chuta, parece que la embarré? Si la embarro me avisan, eso es como más propio de la triada visceral. O personas que, pucha, le empiezan a dar vuelta y vuelta a las cosas, y les cuesta conectarse un poco más con el sentimiento, o viene después, como después de que ya se analizó la situación, después ya como que piensan en los sentimientos. Mientras que hay otras personas que es como que, no sé, se conecta de una con la pena y llora y no entiendo por qué estoy llorando, pero estoy llorando, y a ese tipo de personas le cuesta más de pronto como expresar con palabras porque sienten antes de pensarlo. Entonces, ahí está como también otra forma de acercarse, pues, como a través de las triadas, o de pronto, como decía, pues de la fase como más del estrés, que sería como la desintegración. Hay distintas formas de ir acercándose al eneatipo Pero filete, Dani, predominante. filete que ya tengas Sí. ese acercamiento. Esa percepción. Y también felicitarte por tu persistencia en el curso. Ya, súper bien. Gracias. Aguante nomás. Y también con todos y todas, yo creo que esto tenemos que seguirlo conversando, no es que se termine ahora, yo creo que ya es un tema de conversación de aquí en adelante. Génesis, ¿estás por ahí? ¿Tienes alguna noción, algún número que te identifique, algunos que te identifiquen? Sí, o sea, me pasa que al principio, cuando vimos lo de las triadas, como que pensé automáticamente que podía ser de la triada del temor, ¿era? O de la cabeza. Sí. Y yo dije, y a lo mejor puede ser de los sentimientos.
Y en la tríada de la cabeza vi como algunos como del 5 y del 6 podría ser. Como que el 5 me identificaba muchas cosas como esto de no depender de los demás, como ser bien independiente. Como que eso me identificaba un poco. Pero el tema cuando empezamos a ver los de la triada de visceral, vi muchas cosas del 9 y del 1. Y igual fue raro porque, bueno, o sea, de partida, si para mí trato siempre de no tener como enfrentamiento, o si hay cosas que enfrentar, como que de llevarlas muy en la buena onda. 0-8, no 8. Ya. Por eso, como que la tirada de esto de visceral, como que lo identificaba mucho con el 8. Entonces, por eso dije, no creo nada de ahí. Pero hay cosas del 9 y del 1 que me identifican mucho. Como que necesito, el 9 era como un poco la necesidad de como que esté todo tranquilo, como que haya paz. Ya, eso me identifica mucho porque no me carga como que esté todo así como, o sea, estar todo el rato pensando que va a pasar algo, o no, que las situaciones estén todos como muy densos, me carga. Entonces me gusta como mantener la paz. Y a veces por eso mismo evito el conflicto. Como que evito decir a veces lo que pienso, evito decir o explotar. Yo siempre he creído que en algún momento de mi vida voy a explotar y voy a explotar mal. Como que, como que Como un nunca chorrito. digo, sí, claro, porque me pasa que en situaciones como no sé, de enfrentar a personas o si estoy viendo algo, no sé, injusticia, me pasa que trato de hablar y me cuesta mucho y yo digo, tengo dos opciones, o lloro o le pego. Entonces prefiero llorar. Prefiero llorar para evitar hacer algo muy violento. Pero siempre he pensado que va a llegar a algún punto que, ojalá que no, que puedo pegarle a alguien. ¿Pero no te ha pasado? No, nunca le he pegado a nadie. No. Sí, he escuchado el 9, por ejemplo, en un podcast también, por ejemplo, los podcasts de Jesaja Hansen, que hizo una serie de Enneagrama, ¿Sí? y la persona con la que conversaba era un 9, ¿ya? Y él señalaba eso, que el 9 de repente, como está en la triada de la ira, pero que siempre la ira la mueve hacia Interioriza. adentro, al momento de explotar muchas veces no sabe cómo hacerlo y puede que se vea hasta como alguien, no es dicho de mala forma, pero alguien torpe al momento de confrontar cosas, cuando ya lo superan Claro. las situaciones como injustas o que le dan rabia, al momento que ya decide confrontar, como nunca lo hace, no tiene la práctica que tiene el 8, por ejemplo, Claro. el 9 es como más torpe o como que explota como de manera muy inesperada o hasta extraña. Así. Entonces, puede ser y hay que ir analizando esas situaciones de repente que te vayan dando luces de qué onda, qué puede haber dentro de ti. De ahí hace sentido, por ejemplo, el 9 con el 6, que es desintegra hacia el 6. Y ahí también hay vínculo con la triada de la cabeza, de pensar o de Claro. ponerse un poco ansioso y darle vuelta a las cosas. Sí, sí. Y puede que haya algo de ala 1 en tu caso, si es que fuera tu número predominante el 9. Claro, porque también puede ser que integre con 9, pero el eneatipo sea el 6, más asociado al pensamiento, y desde ahí tal vez podría hacer sentido el tema como de tener esta ala 5, que también lo veías muy desarrollado en ti, como de pronto como escapar un poco de esta actividad muy social e irse más como a la introspección, hacia refugiarse en el conocimiento, en esto del saber, como el gusto del saber y entrar a veces como en una fase como de conocer y no parar de conocer. Y también estaría esta parte 7, no sé si alguna vez la ves, como para llevar un poco más liviana las situaciones más estresantes, como ya jugar y reírse y echarlo a la talla, como para bajar la tensión de las situaciones como más conflictivas. También podría ser una posibilidad, pero ya tiene ciertas luces como para ir
armando esta hipótesis, po. Así que Sí. bacán. También es digno Así de que- darle vuelta, ¿ya? Y Sí. de más conversaciones y de ir revisándose más a uno mismo, a una misma. Así que, Hasta que te haga así como el sentir sí, el... po. Sí, esa es la idea. Así que bacán, bacán Génesis. Sí, Muy, gracias, muy bien. chiquillos. Muchas gracias. No, Nada. aguante nada más. ¿Quién más nos queda? Nos quedan varios todavía. El Rubén, ¿está por ahí Rubén? ¿Ven? Sí, por aquí ando. Como espiritismo así. Rubén, ¿estás ahí? Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Danos una señal. Danos una señal. Ay, no te creo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ahí me escuchan o no? Sí, te escuchamos. ¿Sí te escuchamos? Ahí sí. Ah, ya, genial. Es que se me echaron a perder los audífonos. Charlie, are you here? Are you here? Eh, la verdad es que estoy como súper indeciso. Oh, No sé si eso es dirá una lo de señal. negativo. ¿Cuáles te identifican? Todos. Eh, Esa es la más Claro. frase notable. Estoy súper indeciso. ¿Cuáles, Rubén? eh, el otro día hablaba con la Cele que, por ejemplo, cuando pasaron la clase de la triada de la ira, como que me identifiqué mucho con el 9, como 9 hacia la 1. Ya. Pero después empecé a ver o sea, lo que como que sí estoy como muy de acuerdo en muchas cosas de eso, pero sí lo que no me cuadra mucho es el tema de que, a ver, de que es como, de que se va como al letargo, o como que no le gusta hacer muchas cosas, y en eso es como, no, ahí no encajo porque soy como súper activo, siempre ando haciendo cosas, y siempre estoy pensando en hacer algo, entonces es como raro. Sí, no me gusta mucho ese tema de como que no soy una persona conflictiva, soy súper piola, pero, pero eso. Entonces, el otro número que es como el que estoy como más, es como el 2, el servicial. Ya. Eh, Ese es como, creo, más. O sea, igual siendo súper honesto, como también por el tema de lo negativo. Como que eso siento que sí me identifico más. Oh, rígido. Entonces, como el ser, o sea, el llegar a ser una persona como, a ver si lo tenía anotado por aquí. O sea, eso de llegar a ser rencoroso, quizás hasta vengativo, como que sí me ha pasado, pero quizás cuando era más chico, como viendo actitudes como... Es que eso pensaba también, por ejemplo, no sé si esto tiene que ver como, obviamente yo creo que como con lo que nace hacer, o no que yo lo haga, pero sí me dan ganas de hacer esas cosas. Entonces, Ya. quizás cuando me causan, o sea, si estoy en algo así, quizás pienso en eso, pero claro, soy una persona cristiana, el Señor me cambió, pero, pero Ah, claro, digo, no puedo actuar de esa forma. Entonces, pensándolo como de esa forma, creo que puedo llegar a ser como más dos. Y aparte igual porque como que soy súper servicial en muchas cosas. O igual eso me decían, igual le preguntaba a mi hermano como que los leyera y como que dijera como que con cuál también cuadraba más. Pero la verdad es que estoy como con esos dos. bueno. Ya. Interesante, pues. Ahí también, como todos, trata de hacer todos los cruces posibles, con las desintegraciones, las alas, y lo que se ajuste a ti en el fondo, lo que te haga más sentido en cuanto a tus motivaciones. Pero Claro. bacán, pues, bacán que hayas llegado ya como a eso, a ir acotando un poco más, pues. Y también es un camino, y también creo que has estado súper presente en el curso, Rubén, así que bacán también desde ahí, pues. Felicitaciones, y que este sea Muchas gracias. un inicio, ¿ya? Súper. ¿Quién más nos queda? Bien, Rubén. Buen Eh, análisis ahí. sí, pues. Karen, ¿estás ahí? ¿Are you here? Dice. A mí no me dice. Camila. Karen, ¿are you here? Ya, Ahí ahí está. sí, Ahí sí, está, bien. esta cosa. Hoy yo tengo una mezcla, no se mueran, tengo una mezcla. Me ha costado todas las clases, yo veo que tengo de todo. No sé si estoy loca, no sé. Pero, por ejemplo, a ver, en el 8 me sentí como que vale la pena luchar por lo que es justo, o
o que no me complica decir que no y que me gusta llevar la contraria en algunas cosas. Ya. Pero también en el 5, que a veces elijo ser como invisible. O Como que la aislarte un poquito de desinformación... los grupos, ¿Mm? aislarte un poco de los grupos. Sí, a veces me pasa, sí. Y también del 5, igual que la desinformación, me provoca mucha incomodidad, como que me gusta saber todo. Pero aún así no me gustan las reuniones sociales con muchas personas. Y antes podría decir que sí me gustaban, pero después como que no. Como que me aislé. Ya. A ver, ¿cuál otro? Los tengo aquí en el computador, porque mi memoria es pésima. Ah, y en el 9 creo que es, el 9, el que era de cada capital, el tema de la pereza. Oh, eso lo he estado viviendo mucho último tiempo. Pero, a Ya. ver, del 9, ¿qué más? Si había algo más del 9. Que me distraigo muy fácilmente. Y dejo de hacer lo que estoy haciendo. Sí, cuando Pero tienes eso, alguna tarea y tú sabes que es prioritaria y te desconcentras con cualquier cosa que pille en el camino. sí, definitivamente. Pero en eso. Sí, pues puede tener sentido. De repente un eneatipo 8 con ala 9 muy marcada, ¿cierto? Y O al revés. el 8 desintegra hacia el 5 también. ¿Sí? Entonces ahí tienes un poco de los tres. Y habría que ver ahí cuál puede ser un poco predominante. ¿Sí? También siempre haciendo el juego. Claro, porque ahí, por ejemplo, a veces el 8 se puede llegar a confundir con un 6, porque recuerden que el 6 es el único tipo que tiene como dos manifestaciones, como subtipos, Como dos caras. que frente a la autoridad se puede mostrar sumiso y como desde el temor, casi como los perritos cuando se asustan, o se arrancan o te ladran. Los 6 yo los veo como muy como la figura del perro fiel, como el leal, te apaña hasta la muerte, muy 6. Pero también, pues, si se siente amenazado, puede huir o puede enfrentar. Entonces, muchas veces los 6 que van al choque también se pueden confundir con un 8. Adquieren características similares en términos conductuales, pero las motivaciones son diferentes. Exactamente. Así Entonces que ahí hay que seguir dándole vuelta, pues, hay que Karen. seguir contrastando Sí. y mirando la Para dar con información y releyéndola hasta que logres como sentirte plenamente identificada. Claro, y siempre leyendo todo desde un autoanálisis. Pues, ¿cómo se relaciona esto conmigo? ¿Tengo algo de esto yo? ¿Ya? Sino que a veces hacemos la lectura pero desde lejos, como muy mirando desde lejos, pero traten de darle una vuelta desde ustedes mismos, desde ustedes mismas. ¿Ya? Súper. Así que bien, pues Karen, ya igual tenemos un avance, así que filete, filete, filete. Nos Sí, queda Alfred. ¿Estás ahí, Alfred? ¿Volviste del bosque mágico? Sí, acá estoy. A mí me pasa que cuando llegué al curso, bueno, antes, cuando a principio de año tuvimos un par de sesiones con ustedes de Enneagrama y algo había leído y escuchado también, siempre me sentí como súper identificado con el 8, muy 8. Aunque en este grupo odien a los 8, me sentí muy identificado con los 8. Como que no sé, pues, lo justiciero, lo líder, lo dominante quizá un poco, lo medio insensible, lo desafiante. ¿Qué, hija? Ya. Entonces todo eso me hacía sentir muy, muy 8. Pero ahora con el curso, como que me he ido girando un poco hacia el 5. Y lo otro del 8 es que no me encajaba mucho porque el 8 desintegra con 5.
y yo sentía que me acercaba más al 5 que desintegraba hacia el 5. Entonces pensé que quizás en alguna época de mi vida fui 8, algunos años para atrás fui 8 con ala 2, perdón, integrándome con 2, con ala 9, pero siento que hoy día me siento mucho más identificado en un 5 que integra con 8. Y no sé si tengo alas, como que no sé si, porque no me siento muy identificado con el 4, y con el 6 tampoco, entonces como que me siento un 5 un poco más puro, pero integrando heavy hacia el 8. Un 5 pelado, a secas. Claro, pero igual estoy como en la duda. Llegué pensando que era fijo un 8, pero ahora con el curso como que me empecé a abrir hasta hacia el 5, entonces la verdad es que no sé, pero estoy ahí entre esos dos números. Y de hecho la Cele al principio me había dicho, hace unos meses atrás me ha dicho que ella pensaba que yo era 5. Claro. Sí, me acuerdo. El prejuicio, evidentemente. Claro, desde el prejuicio. Desde el prejuicio, claramente. No, pero probablemente, o sea, igual me hace sentido, sigo pensando que eres un 5. Como integrando como todas estas como características positivas del 8, pues como esta tendencia como de ser un líder desde el área como más positiva, tal vez no sé si como al choque desde la parte más negativa, como de entrar a hacer como daño y chumpa afuera va lo mismo, sino que con estas características como más incluso protectoras, pensando también que el 8 integra con 2 y como el 5 adquiere las características positivas del 8, de alguna forma generan este reflejo también a su vez a lo que integra el 8 del 2. Entonces, igual puede que tenga alguna relación. Claro, porque igual ese tema como del tema de la infancia, donde uno toma como un rol también paternalista y todo, como que eso también me hacía sentir súper identificado. Sí, pues esos aspectos también son importantes, por eso los consideramos, de cómo cada uno fue interpretando las cosas que pasaron en la infancia. Claro. Así que a seguir ahí en el análisis, pues viejo, 8 o 5, pero por lo menos ya tienes ahí ciertos parámetros. Un parámetro, claro, un margen. Hay que seguir analizando nada más. Pero bueno, Alfred, muy bacán que hayas estado. Lo dije desde un inicio, también dejo por hacerte parte del curso, como una muestra también de humildad, siendo tú un profe del curso, director del curso junto a Erika. Claro, pues vienes y te inscribes como estudiante también, así que bacán desde ahí la actitud y la lección que nos das también, de que no por estar a cargo o liderando algo, no podemos ser parte también del otro lado, ¿cierto? De empezar a recibir o a aportar de cierta forma. Co-construyendo. Exacto. Gracias a ustedes igual por el tiempo, y creo que el estar en el curso me hace ser también muy 5, de querer saber más cosas. No parar de querer saber. Claro, no es por humildad, es solo por querer saber, no estoy con nadie. Solo hambre de conocimiento. Y bueno. Ahora va a ser un magíster, un posgrado en Enneagrama. Claro. El tóxico vecino. El tóxico vecino. Hay una fijación ahí de parte de tu compañero Gonzalo. Hay conflictos que resolver por lo que veo. Así que hay una conversación pendiente. Esperemos que desde su eneatipo logren llegar a su virtud, ¿cierto? Y desde ahí se puedan comunicar. Pero bien, pues chiquillos. ¿Quién queda? ¿Queda más gente? ¿Sí? Camilo, te habló, Gonzo también. Rubén, hablaron todos. Alfredo, Génesis, la Karen, la Dani. Así que, filet, chiquillos y chiquillas, gracias por compartir, gracias por este tiempo. De verdad que se nos pasó súper rápido y para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido bonito, ha sido una bonita experiencia. Creemos que con esto ya tenemos ciertos
parámetros para poder decir que algo más nos conocemos, un poquitito, una pincelada así chiquitita más, pero como les dije, todo eso es digno de conversar ahí con un cafecito, un tecito, o algo más, ya en algún día queda esa invitación, ¿cierto? En muchas instancias que podamos compartir y podamos ir conociéndonos más todavía, dándonos a conocer y también conociendo más de las otras personas. Así que ya con los desconfinamientos... Partimos con el bicho, pero ahí heavy, y ahora ya claro, va bajando ya un empezamos poquito. a ver un poco la luz al fondo del túnel, así que no... Estábamos con estufita al inicio. Tal vez no podríamos descartar una posible junta de Enneagrama, como para seguir conversando sobre estos temas. Total, somos poquitas personas, cumpliríamos con un aforo promedio, ¿cierto? Así que ahí la dejo nada más. Ya, los que quieran... chuta, no veo ahí el monito que puso Rubén. Pero ahí queda la propuesta. Ya el grupo de WhatsApp también ahí va a quedar. En libertad quien quiera salir del grupo y quien se quiera quedar también. Así que, filete, pues, chiquillos y chiquillas. Ha sido un gusto, gracias nuevamente. Creo que ahí estamos en la despedida. Las referencias, ¿cierto? Ahí las recomendaciones que les dejamos, ojalá puedan acceder a este texto. Está disponible en Amazon. Y también en Instagram, mucho más accesible, el perfil Soy Mi Tipo, que tiene unas series súper buenas, súper atractivas también a la vista, un arte muy bacán. Hay una serie súper buena que para los que ya tienen como entre uno y otro tipo, la serie se llama No es mi tipo, y los ayuda, como hace un paralelo de las características. Por ejemplo, si tienen duda entre ser un 6 o un 9, pueden poner las características del 6 y el 9 y ahí ir leyendo como con cuál se identifican más. Eso igual sirve harto, como poner confrontar en el fondo las características de los tipos que puedan tener en duda, y eso los ayuda a ir acercándose más a este inicio del camino. ¿Había algo más para eso? Gracias, Cabres, decía. Sí, el resto ya es... falta algo, dice. Usted no va a decir eso de su posición, cuando no crean que somos nosotros. Ah, mira el Gonza. Igual lo estamos haciendo como en el momento de que iban hablando, le íbamos diciendo. Yo, por ejemplo, de los que cacho más, por ejemplo, al Camilo me hizo harto sentido como su análisis. A algunos no los conozco tanto como para entrar a picar, pero me hacía bastante sentido como las cosas que fueron como relacionando en su explicación. Así que yo creo que nada. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero claro, en general estuvo súper coherente y como esto es autoconocimiento, tiene mucho más sentido que haya surgido desde ustedes, ¿ya? Más que desde una mirada externa al final, lo que ustedes mismos dijeron sobre su persona. Ay, ¿cómo hace eso el Alfredo? Chile. Chile. Bueno, jugando ahí con Zoom. Pero jugando bien, sí. Se la sacaron bien la pelota. Olímpica, pues viejo, son años de experiencia. Gracias. Oh. Muy bien, vemos a María Gracia cómo está jugando ahí con la aplicación de Zoom. Muy bonita. Pero la final. No. Esa es la despedida, pues. Hasta pronto. Sean libres, no escribáis gracias así, por favor. Gracias. 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 Ay, cabritos y cabritas.
Ya. Bacán, bacán, gracias a ustedes, chiquillos y chiquillas. Sí, ha sido rico conocerlos un poquito más. Gracias por abrir sus corazones, por dedicar estos ratitos. Ojalá den uno similar. Oh, Enneagrama 2.0. Sí, bacán, bacán, bacán. Las puertas de nuestra casa están abiertas para quien quiera algún día venir a compartir, venir a tomar oncecita, quien quiera invitarnos también. somos muy bolseros. Somos materia dispuesta, ¿no? Para, sobre todo la hora de once, es como la favorita en realidad, que hay un poquito más de tiempo. Así que queda ahí la oferta, ¿no? De seguir. Y también entre ustedes, entre más personas, siempre es bueno darse el tiempo de conocerse. Ya nos vemos. Qué bueno saber eso. Gracias por todo el conocimiento, de verdad que es complejo. Pero gracias por la herramienta que nos dan. Bacán, Gracias Karen. a todos por hacer esto posible. Lo recibo. Amén. Amén y amén. Bacán, pues chiquillos. Bacán, bacán, bacán. Abrazos a todos y a todas entonces. Hasta aquí llega el curso. Terminamos a las 10 como todas las clases. Como todas las clases, como tiene que ser, pasándonos media hora. Así que súper bien. Saludos también, por si hay alguien que lo va a ver diferido. Abrazos también para ti, que te haya servido mucho este curso. Abrazos a todos, a todas, los y las queremos mucho. Y nos vemos. Hasta aquí llegó autoconocimiento y trabajo en equipo de este bimestre. Aguante Escuela Rubik, aguante chiquillos y chiquillas. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias.